La gente suele entrar en debates eternos sobre cuál es el animal más aterrador, y siempre salen los mismos sospechosos habituales: serpientes que se deslizan sin avisar, tiburones con dientes de navaja, arañas que aparecen justo cuando no quieres verlas, cocodrilos con mirada de «te vi primero», y osos que parecen refrigeradores con garras. Y sí, todos pueden ser bastante intimidantes, pero luego llegan las cifras reales y tiran la mesa por completo. El único ser vivo que realmente encabeza la lista es el ser humano. Cada año, más de 475,000 personas pierden la vida por la violencia causada por otros humanos, y eso sin contar guerras, accidentes o enfermedades contagiosas que elevarían el número a millones. Ningún otro animal se acerca a esa magnitud ni a ese nivel de brutalidad. Y lo más inquietante es que, si uno se asoma al pasado, la cosa era todavía más descontrolada. Las evidencias arqueológicas muestran momentos tan oscuros de nuestra historia que hacen que muchas películas de terror parezcan comerciales de flores y primavera. En este punto del relato, vale la pena abrir la puerta hacia una de las épocas menos afortunadas para nacer como ser humano, un momento histórico donde la vida cotidiana parecía estar escrita con piedra y sangre. Se trata del Neolítico, la llamada Edad de Piedra Nueva, un periodo que difícilmente se puede resumir con una sola palabra, aunque cualquiera que se intente usar jamás tendría una connotación agradable. Buena parte de esa oscuridad surgía del propio comportamiento humano, pues la violencia organizada y los conflictos armados marcaban profundamente la vida de las comunidades que habitaban aquel mundo cambiante, todavía en transición hacia formas más complejas de asentamiento y agricultura. La intensidad de la agresión interpersonal durante ese tiempo fue tan alta que algunos especialistas proponen la posibilidad de que haya provocado una reducción significativa de la población humana, una disminución tan severa que pudo ocasionar un auténtico cuello de botella genético. Esta hipótesis ha tomado fuerza debido a la enorme cantidad de entierros colectivos y yacimientos con señales de muertes violentas que se remontan a esos siglos remotos. Las excavaciones han revelado cientos de fosas repletas de restos humanos, y aunque cada sitio tiene sus particularidades, todos comparten la misma sombra de brutalidad que caracteriza este periodo. En algunos lugares, las heridas encontradas en los huesos reflejan ataques simples, como golpes contundentes que causaron fracturas directas. En otros, el panorama se vuelve tan extraño y perturbador que parece sacado de un relato demasiado absurdo para ser ficción. Entre todos esos hallazgos, uno destaca por encima del resto por la intensidad de su horror: Erxheim, un asentamiento del suroeste de lo que hoy es Alemania. Este lugar arqueológico, rodeado antiguamente por una serie de fosos, se convirtió en el escenario de uno de los episodios más violentos de la prehistoria conocida. En esos fosos se descubrieron los restos de al menos 1,000 personas, todas arrojadas en condiciones que sugieren un episodio sistemático de violencia masiva. Las excavaciones revelaron que los cuerpos no pertenecían a un solo grupo, sino a individuos provenientes de distintos lugares, algunos situados a más de 500 millas, unos 310 kilómetros de distancia. Esta mezcla de orígenes, sumada a la presencia del antiguo asentamiento, llevó a los investigadores a considerar que Erxheim no representaba simplemente la consecuencia de una batalla o el resultado de un saqueo a un poblado vecino, sino quizás el centro de una práctica ritual extremadamente violenta, organizada por una especie de culto que capturaba personas a lo largo de grandes distancias para traerlas a este sitio con un propósito mortal. Las lesiones encontradas en los restos humanos muestran el uso de múltiples tipos de armas, desde herramientas cortantes hasta hachas de piedra utilizadas como instrumentos de impacto. Los cráneos aplastados, las extremidades quebradas y las fracturas acumuladas indican una ejecución deliberada y repetida, no un evento improvisado. Nadie fue excluido. Hombres, mujeres, niñas, niños e incluso recién nacidos formaban parte del conjunto de víctimas, lo que evidencia una agresión indiscriminada. Pero lo que convierte a Erxheim en un lugar excepcionalmente inquietante no es únicamente la cantidad de muertos, sino lo que ocurrió después de sus fallecimientos. La gran mayoría de los esqueletos estaban fragmentados,
quemados, partidos o cortados de forma meticulosa. Las marcas halladas en los huesos sugieren procesos sistemáticos de desmembramiento y descarnado. En ciertos casos, algunos huesos presentaban señales claras de haber sido expuestos al fuego, mientras que otros mostraban huellas de cortes precisos realizados durante la remoción de tejidos blandos. Al examinar los restos con más detalle, los investigadores encontraron múltiples indicios de mordeduras humanas, un posible reflejo de actos de canibalismo. La intensidad de estas marcas varía de un hueso a otro, lo que ha llevado a plantear la idea de que quienes cometieron estos actos tenían preferencias específicas por ciertas partes del cuerpo. Entre todas las zonas, los cráneos recibieron un tratamiento especialmente particular. La mayoría fueron abiertos mediante golpes ejecutados a lo largo de la línea sagital, dividiendo la cabeza en mitades casi simétricas. Este método facilitaba el acceso al contenido cerebral, una fuente rica en grasas que pudo representar un recurso alimenticio valioso en aquel contexto. Algunos cráneos, después de ser vaciados y limpiados, fueron transformados en recipientes. Las bóvedas craneales pulidas funcionaban como cuencos desde los cuales posiblemente se bebía durante estos rituales. Esta práctica, combinada con las evidencias de consumo humano, ha llevado a considerar que en Herxheim se realizaban ceremonias que incluían banquetes donde los cuerpos de las víctimas se convertían en parte del alimento, mientras que sus cráneos, modificados con precisión, eran reutilizados como utensilios ceremoniales. Todo este conjunto de actos, evidenciado directamente por miles de fragmentos óseos, sugiere un nivel de organización y repetición que hace de Herxheim uno de los lugares más extremos documentados dentro del registro arqueológico del Neolítico. Otros yacimientos muestran violencia, pero pocos revelan un sistema tan complejo y tan cuidadosamente ejecutado como este, que continúa desafiando nuestra comprensión del comportamiento humano durante aquellos siglos oscuros. Para seguir el hilo de estas historias sombrías del pasado, vale la pena entrar a un hallazgo que, aunque no alcanza la brutalidad de los peores episodios prehistóricos, sí se distingue por lo extraño y desconcertante que resulta. En el año 2023, un grupo de arqueólogos desenterró un conjunto de restos humanos que no correspondían a cuerpos completos, sino únicamente a partes aisladas. En este caso, una docena de manos amputadas distribuidas en 3 fosas distintas. No había torsos, ni cráneos, ni piernas. Solo manos cuidadosamente depositadas en esos hoyos. Encontrar huesos específicos separados del resto del cuerpo no es algo totalmente inédito, pero la ubicación de estas manos llamó profundamente la atención por lo inusual del contexto. No estaban escondidas en un campo de batalla, ni en un área destinada a ejecuciones, sino colocadas en lo que fue el patio frontal de un complejo ceremonial. Y ese patio perteneció no a una residencia privada, sino a una cultura conocida por su influencia duradera, el Egipto antiguo. Todo indica que, para ciertas autoridades egipcias, cortar manos ajenas era una práctica mucho más común y organizada de lo que se imaginaba. Desde hace tiempo, diversas inscripciones y relieves han mostrado escenas donde guerreros ofrecen manos amputadas como si fueran trofeos. Sin embargo, esta excavación representa la primera evidencia física que confirma con claridad que esa costumbre realmente se llevó a cabo. Aunque se sabe que en la prehistoria algunas personas perdían manos en combate, aquí el patrón era diferente. Había intención, selección y colocación ritual. El patio donde se encontraron las manos se ubicaba justo frente a la sala del trono de los Hyksos, un linaje que gobernó Egipto hace más de 3.500 años. Este grupo procedía del Levante y fue el primero en establecerse como autoridad extranjera en territorio egipcio. A ellos se les atribuye la introducción de nuevas tecnologías, como el uso extendido de los carros de guerra y al parecer también la práctica de recolectar manos de enemigos como parte de un sistema de recompensas. Los estudiosos proponen que estas manos funcionaban como una especie de moneda simbólica. Los soldados que las presentaban recibían recompensas materiales o ciertos privilegios. En ese sentido, entregar manos cercenadas podía equivaler a recibir oro, bienes o favores políticos. La escena imaginada por los arqueólogos es la de combatientes que recolectaban manos de oponentes caídos o capturados
las limpiaban para que lucieran presentables y luego las ofrecían al gobernante, esperando obtener algún beneficio a cambio. Pero el uso de estas manos no solo tendría un valor económico, también es posible que funcionaran como demostraciones de estatus entre dirigentes, una forma de presumir cuántos adversarios habían sido derrotados bajo su autoridad. Esta práctica abre la puerta a una pregunta inquietante. ¿Cuántas personas fueron mutiladas sin ser realmente enemigas, solo para que algún soldado buscara un premio mayor o para que un líder buscara proyectar poder? El análisis detallado de los restos indica que las 12 manos provenían exactamente de 12 individuos distintos. Todos tenían más de 21 años, aunque ninguno era de edad avanzada. La mayoría correspondía a hombres, salvo una mano que probablemente perteneció a una mujer, deducción hecha mediante el estudio de las proporciones entre los dedos. Estas observaciones refuerzan la idea de que la amputación se realizó siguiendo criterios específicos, ya fuera con fines militares, políticos o rituales. Para seguir explorando los rincones más peculiares del pasado humano, conviene detenernos en una reflexión sencilla pero inquietante. La capacidad de nuestra especie para transformar partes del cuerpo en algo parecido a un bien de intercambio dice mucho sobre lo compleja y a veces contradictoria que puede ser la conducta humana. Esta extraña inclinación abre paso a otra pregunta inevitable. ¿Cómo pasamos de golpear piedras para encender fuego a convertir fragmentos de cuerpos en símbolos de valor? Nadie puede reconstruir con exactitud cada paso de ese camino, pero sí contamos con evidencias muy antiguas que muestran cómo la violencia intencional entre individuos de Homo sapiens aparece sorprendentemente temprano en la historia. Una de estas pistas emergió hace algunos años en Rumania, cuando un equipo de especialistas excavaba la cueva de Pestera Sioclovina, ubicada en la región montañosa del sur de Transilvania. Lo que hallaron allí fue una colección variada de herramientas de piedra asociadas con la cultura llamada aurignaciense, acompañadas por restos de osos cavernarios que probablemente fueron cazados y consumidos por los habitantes de la cueva. Lejos de cualquier leyenda sobre vampiros, el sitio mostraba un refugio humano donde se procesaban animales y se desarrollaban actividades cotidianas. Sin embargo, entre huesos y artefactos surgió un elemento que destacó de inmediato: un fragmento grande de un cráneo humano. No era un resto animal, sino la parte superior de la cabeza de un hombre adulto que vivió hace unos 33.000 años, durante el Paleolítico Superior. A simple vista, el fragmento mostraba daños severos. La zona derecha estaba fracturada de una forma que difícilmente podía pasar desapercibida, como si hubiese sido golpeada con una fuerza considerable. Herramientas y animales muertos eran esperables en el sitio. Un cráneo humano con daños tan particulares no lo era. Al inicio, el equipo no podía determinar con certeza qué significaba aquella fractura. Existía la posibilidad de que se hubiese tratado de un accidente, quizá una caída desafortunada o el impacto de una roca desprendida en el interior de la cueva. Para descartar estas opciones, se reunió un grupo amplio de investigadores de distintos países, quienes llevaron a cabo análisis exhaustivos mediante escaneos, estudios comparativos y pruebas de impacto que permitieron reconstruir la dinámica del golpe. Los resultados fueron claros. La lesión no provenía de un accidente natural, sino de un ataque deliberado. El cráneo mostraba dos fracturas grandes, casi idénticas entre sí, ubicadas en la misma sección del lado derecho. La similitud entre ambas indicó que la víctima fue golpeada 2 veces en un intervalo muy corto y con el mismo tipo de objeto pesado y contundente. Esto eliminaba cualquier posibilidad de tropiezos o accidentes fortuitos. Al comparar la forma y el patrón de las fracturas con ejemplos modernos de traumatismos, los científicos determinaron que coincidían con heridas provocadas por armas de impacto, especialmente por objetos alargados y rígidos similares a un garrote. La reconstrucción más probable es que el primer golpe derribó al individuo, dejándolo incapacitado, y que el segundo fue el impacto final que causó el daño cerebral mortal. Además, la orientación de las fracturas sugiere que la persona que realizó el ataque estaba frente a él, indicando un enfrentamiento directo, posiblemente motivado por un conflicto personal
o por tensiones dentro del propio grupo. El hallazgo de este cráneo no solo aporta uno de los testimonios más antiguos de violencia intencional entre humanos modernos, sino que también refleja una faceta de la vida paleolítica que rara vez se muestra en los museos. Los vínculos sociales podían ser complejos, con disputas que ocasionalmente escalaban hasta niveles letales. Lo que permanece en silencio son las circunstancias exactas de aquel encuentro, la relación entre víctima y agresor y el motivo que llevó a una persona a levantar un arma contra otra en un mundo donde cada miembro del grupo era vital para sobrevivir. Al reconstruir la escena que rodeó la muerte de aquel hombre del Paleolítico, los especialistas notaron un detalle adicional que llamó bastante la atención. La orientación de las fracturas sugería que la persona que lo atacó utilizaba preferentemente la mano izquierda, ya que los golpes se concentraban en el lado derecho del cráneo. Este elemento, aunque pequeño, reforzó la interpretación de que se trató de un acto deliberado y no de un accidente. Por ahora, este caso se considera la evidencia casi más antigua que tenemos de violencia intencional cometida por Homo sapiens, una especie de primer homicidio registrado en los restos óseos disponibles. Eso no implica, por supuesto, que durante los cientos de miles de años previos, nuestra especie haya vivido sin conflictos o sin ataques mortales. Es prácticamente seguro que ocurrieron incontables enfrentamientos que nunca dejaron rastro. Lo único que distingue a este caso es que fue uno de los pocos eventos que sobrevivió al tiempo en forma de hueso fracturado. De hecho, existe un hallazgo ruso que compite con él en antigüedad, proveniente de la cueva Sahir. Sin embargo, la datación de ese sitio es menos precisa, y las lesiones que presentan los restos no han sido confirmadas como producto de un ataque directo, ya que todavía existe la posibilidad de que se debieran a caídas o accidentes naturales. Al observar con mayor amplitud la historia humana, los investigadores notan un patrón curioso. La violencia parece fluctuar como si fuera una tendencia cultural, un fenómeno que en ciertos periodos aumenta y en otros disminuye considerablemente. Durante largos lapsos de nuestra existencia, los episodios de agresión masiva parecen haber sido poco frecuentes. Una de las explicaciones propuestas es que, por buena parte de nuestra historia, las poblaciones humanas eran demasiado pequeñas y demasiado móviles como para sostener conflictos organizados de gran escala. Pero esta dinámica comenzó a transformarse cuando las personas empezaron a establecerse en lugares específicos, construyendo aldeas permanentes, desarrollando sociedades más complejas y multiplicándose en número. Conforme las comunidades crecían y controlaban recursos más valiosos, aumentaba también la oportunidad y el incentivo para que surgieran enfrentamientos violentos. En consecuencia, la evidencia más antigua de violencia grupal registrada hasta ahora coincide con la época en la que comenzaron a aparecer asentamientos estables. Uno de los casos más impactantes fue descubierto en una estrecha franja situada en el Valle del Nilo, dentro de lo que hoy es Sudán. Allí se encontraron los restos de al menos 64 esqueletos casi completos, acompañados de numerosos huesos fragmentados. La condición de estos cuerpos no se debía al paso del tiempo, sino a las heridas que recibieron antes de morir. Cada individuo mostraba algún tipo de traumatismo severo. No se trataba únicamente de adultos, pues también había víctimas jóvenes, incluidas niñas y niños, que sufrieron heridas mortales provocadas por proyectiles. Dos de estos menores, identificados como J-14 y J-13, mostraban impactos múltiples en la cabeza y en diversas partes del cuerpo. Ninguna de las lesiones presentaba signos de cicatrización, lo que indica que fallecieron en el momento del ataque, posiblemente junto a sus parientes. Estos proyectiles no se limitaron a la zona del cráneo, también perforaron piernas y torso, generando fracturas en los fémures y desprendiendo fragmentos óseos. La falta de distinción entre edades y géneros sugiere que quienes ejecutaron el ataque actuaron sin hacer diferencia entre combatientes y personas vulnerables. Además, en 21 de los esqueletos se hallaron puntas líticas incrustadas directamente en los huesos o alojadas en cavidades corporales. Las formas de estas puntas indicaban que el ataque fue realizado con armas arrojadizas como arcos y lanzas. Al principio, esta escena fue interpretada como una confrontación entre dos grupos rivales.
probablemente una batalla organizada entre comunidades que disputaban recursos en aquella región del valle. Al continuar con el análisis de los restos encontrados en Jebel Sahaba, los especialistas comenzaron a notar que las edades, las proporciones físicas y la distribución de las heridas no encajaban con la idea de una sola batalla. Tras revisar cuidadosamente las lesiones, la ubicación de los cuerpos y los proyectiles incrustados, surgió una interpretación distinta. Aquel sitio no representaba un enfrentamiento entre dos grupos armados, sino una secuencia de ataques repetidos. Las víctimas parecían haber sido sorprendidas en diferentes momentos, algunas mientras se desplazaban y otras mientras realizaban actividades cotidianas, lo que señala emboscadas y asaltos más que una guerra organizada. Esta cadena de agresiones coincide con un periodo en el que el Valle del Nilo atravesaba cambios ambientales profundos. La región probablemente sufría un proceso de sequía prolongada que reducía los recursos vitales, desde animales de caza hasta plantas comestibles. Dentro de ese escenario, la presión por sobrevivir aumentó y con ello, la tentación de arrebatar por la fuerza lo que escaseaba. Así, la violencia dejó de ser una respuesta excepcional y empezó a convertirse en una estrategia para obtener territorio, alimentos o agua. La falta de cooperación en tiempos críticos refleja una faceta poco halagadora de nuestra especie, en la que la desesperación puede llevar a decisiones extremas, incluso contra niños y personas indefensas. Ahora bien, aunque los restos más explícitos de violencia suelen pertenecer a Homo sapiens, esta conducta no fue exclusiva de nosotros. Toda la rama de Homo, incluyendo especies ya extinguidas, presenta episodios de agresión sorprendentemente severos. Entre los hallazgos más inquietantes está un conjunto arqueológico ubicado en la provincia de Burgos, en España, conocido como Atapuerca. Este enorme sistema de yacimientos contiene múltiples sitios superpuestos donde se han preservado restos de diversas épocas del Pleistoceno temprano y medio, algunos datados en aproximadamente 850.000 años. Atapuerca no es un único punto, sino una red de cavidades, chimeneas naturales y pasadizos que han acumulado restos humanos y animales durante milenios. Una de estas áreas formó una especie de pozo vertical que terminó resguardando más de 5.500 restos óseos pertenecientes a diferentes tipos de homininos. Allí se han identificado fósiles que corresponden a Homo heidelbergensis, a individuos con rasgos neandertales y a otros que podrían estar vinculados a poblaciones similares a los denisovanos. La variedad de edades es igual de amplia. Algunos restos parecen tener más de 800.000 años, mientras que otros pertenecen a periodos mucho más recientes. Dentro del enorme conjunto, los investigadores encontraron evidencia de condiciones médicas singulares, como casos antiguos de craneosinostosis, además de restos que muestran impactos contundentes causados por otros homininos. También aparecen individuos que probablemente fallecieron por causas naturales. Aún no se sabe si el cúmulo de huesos llegó a esa chimenea por procesos como corrientes de agua o si existió un patrón funerario primitivo, pero el debate continúa abierto entre paleontólogos y antropólogos. Sin embargo, otra zona del complejo, llamada Trinchera Dolina, guarda una historia aún más turbadora. Esta cavidad amplia comenzó a excavarse en la década de 1980 y reveló una secuencia de distintos niveles geológicos conocidos como TD. La mayoría contiene restos comunes, herramientas de piedra, huesos de animales consumidos o señales de actividad cotidiana. Pero el nivel TD6 sobresale por lo que reveló. Allí se encontraron los restos de al menos 11 individuos pertenecientes a un grupo de homininos presapiens. Estos huesos mostraban marcas claras de haber sido cortados y manipulados de manera sistemática. Las incisiones se parecían mucho a las que se producen cuando un cazador despelleja o separa músculo de hueso al procesar animales para alimentarse. En este caso, más de un tercio de los restos presentaba señales inequívocas de canibalismo, raspaduras finas, fracturas hechas para acceder a la médula y cortes repetidos en zonas donde se concentra más tejido blando. Todo indica que quienes realizaron estos actos no buscaban solo eliminar rivales, sino aprovecharlos como recurso alimentario. Lo más desconcertante es que el grupo victimizado
no estaba formado principalmente por adultos. La mayor parte de las evidencias corresponde a jóvenes e infantes, lo que sugiere que estos homininos prehistóricos dirigieron sus ataques hacia individuos de menor tamaño y fuerza. Tal vez buscaban presas más fáciles de someter o quizá respondían a estrategias sociales que aún no comprendemos. Sea cual haya sido la motivación, TD6 revela un episodio de violencia y consumo humano que ocurrió mucho antes de que existieran las sociedades complejas, en un tiempo donde distintas especies de humanos compartían territorios, recursos y conflictos. Dentro del conjunto de restos hallados en el sexto nivel estratigráfico de la trinchera Dolina, los investigadores identificaron un patrón particularmente inquietante. No había un solo adulto entre las víctimas. Todos los individuos pertenecían a edades muy tempranas, desde bebés hasta adolescentes, y más de la mitad parecía tener menos de 10 años. El hallazgo dejó claro que aquel episodio no fue accidental ni producto de un enfrentamiento equilibrado, sino una agresión dirigida de forma específica hacia quienes eran físicamente más vulnerables. Tras analizar con detalle los huesos, las marcas de corte y la manera en que habían sido fragmentados, el equipo concluyó que el consumo de estos jóvenes no obedecía a rituales ni a prácticas simbólicas, sino a fines alimenticios. Los agresores procesaron sus cuerpos del mismo modo en que se despiezan animales de caza, aplicando técnicas para separar músculo, piel y médula ósea. Esta interpretación llevó a clasificar el caso como canibalismo nutricional, lo que implica que estos menores fueron tratados como una fuente de carne disponible, no como adversarios sociales. La elección de infantes y adolescentes parece estar relacionada con su fragilidad. Los niños requerían menos esfuerzo para ser capturados y además su desaparición reducía el crecimiento futuro de los grupos vecinos. Desde un punto de vista evolutivo, atacar a la población más joven debilitaba de manera significativa a una comunidad sin necesidad de confrontar a los adultos. Lo más inquietante es que, según los estudios ambientales del área, la región no atravesaba crisis severas en aquel periodo. Los restos animales hallados junto a los huesos humanos indican que el ecosistema era estable hace aproximadamente 850.000 años. No hay señales de hambrunas, epidemias, ni cambios drásticos en el clima. Todo apunta a que, aún sin una necesidad urgente, los atacantes optaron por consumir a otros homininos. Entre los restos apareció incluso un cráneo juvenil separado del cuerpo, lo que sugiere que la decapitación ocurrió durante el ataque, quizá mientras la víctima seguía viva. Este conjunto de evidencias convierte al sexto nivel estratigráfico de la trinchera Dolina en el registro más antiguo por un amplio margen de canibalismo dentro del género Homo. También representa el primer caso documentado en el que la violencia se dirige de manera selectiva hacia individuos jóvenes. Aunque se conoce la edad aproximada de las víctimas, persiste un misterio importante: la especie a la que pertenecían. Las posibilidades incluyen Homo erectus, Homo heidelbergensis y Homo antecesor, todas presentes en Europa durante ese tiempo. Sin embargo, las similitudes físicas entre estas especies y el deterioro ocasionado por el desmembramiento dificultan una identificación precisa. Más allá de esa incógnita, lo relevante es reconocer que la violencia extrema tiene raíces profundas en la historia del género Homo, recordándonos que la cooperación y la hostilidad han coexistido desde sus comienzos. Para seguir entendiendo cómo la violencia ha acompañado a nuestra especie y a sus parientes más cercanos, vale la pena observar cómo, incluso la biología moderna, aporta pistas inquietantes. Un estudio comparativo que analizó más de 1000 especies distintas encontró que los primates, el grupo al que pertenecemos, muestran tasas significativamente más altas de agresión entre miembros de la misma especie en comparación con la mayoría de los demás mamíferos. En gráficos que representaban la intensidad de esa conducta, la sección asignada a los primates aparecía marcada en tonos rojos como un recordatorio visual de que la violencia interna ha sido una tendencia notable en nuestra línea evolutiva. Sorprendentemente, el estudio también reveló que los mamíferos, con las cifras más elevadas de agresiones, no eran los humanos, sino los suricatas. Aún así, nuestra capacidad cognitiva
permite que la violencia humana adopte formas más complejas y planeadas que las de cualquier pequeño mamífero del desierto. La historia reciente, los relatos criminales y los registros arqueológicos muestran hasta qué punto nuestra especie puede diseñar formas de daño elaboradas, lo que hace que encontrarse con un ser humano hostil sea, en muchos sentidos, más peligroso que enfrentarse a un animal salvaje. Los restos arqueológicos apoyan con claridad esta idea, y uno de los lugares que lo evidencia es Schönkiliansteden, un sitio cercano a la actual ciudad de Frankfurt, en Alemania. Aunque hoy se encuentre cerca de un centro urbano moderno, la violencia que allí ocurrió se remonta a unos 7000 años, en pleno Neolítico. Este sitio forma parte de una larga lista de más de 200 yacimientos alrededor del mundo que reflejan episodios masivos de agresión durante esa época, una señal de que las tensiones sociales eran intensas. En apariencia, el yacimiento no parecía tan extraordinario como otros más conocidos. Solo consistía en una trinchera amplia en forma de V, donde se encontraron los restos de al menos una docena de niños, un adolescente y 13 adultos. Todos presentaban heridas letales, ya fuera por golpes contundentes en el cráneo o por proyectiles que habían atravesado sus cuerpos. Este tipo de daño era relativamente común en sitios del Neolítico, donde las disputas entre grupos humanos solían resolverse con armas rudimentarias pero devastadoras. Sin embargo, los arqueólogos identificaron un detalle que no había aparecido en ningún otro lugar. La mitad de los individuos tenía las tibias fracturadas de manera intencional. El patrón de daño era tan específico que indicaba golpes dirigidos únicamente a la zona de las piernas. Esta mutilación no coincidía con intentos de defensa ni con actos de batalla. Además, todos los individuos ya tenían heridas mortales antes de que los huesos de sus piernas fueran destrozados. Por lo tanto, los científicos interpretaron que esas fracturas representaban un acto de tormento o desfiguración posterior al ataque principal. Las herramientas que provocaron los golpes parecían ser las mismas que produjeron las heridas fatales, lo que sugiere que los agresores siguieron un proceso sistemático durante el ataque. Lo más inquietante es que las víctimas pertenecían a una pequeña comunidad neolítica que, según los estudios, vivía de forma relativamente estable. No eran guerreros ni miembros de un ejército enemigo, sino habitantes de un asentamiento que realizaban actividades cotidianas cuando fueron atacados. La idea más aceptada es que un grupo rival irrumpió en la aldea para apoderarse de recursos, pero la mutilación de las piernas plantea preguntas adicionales sobre la motivación detrás del acto. Algunos investigadores han propuesto que las fracturas de las tibias podrían reflejar comportamientos tempranos relacionados con la crueldad intencional, ya que ciertos estudios modernos indican que el sadismo tiene una incidencia mayor en humanos que en otras especies. Otra hipótesis, menos violenta, pero igual de extraña, sugiere que las piernas fueron rotas después de la muerte para evitar que los espíritus de las víctimas persiguieran a quienes las mataron. Aunque suene improbable, las creencias sobre espíritus y ancestros estuvieron profundamente arraigadas en muchas comunidades antiguas, así que no se descarta por completo. La explicación espiritual presenta varias dificultades. Si esa hubiera sido la intención detrás de las fracturas, sería esperable que todos los cuerpos mostraran el mismo tipo de daño, pero varios individuos, incluidos algunos menores, no tenían lesiones en las piernas. Esta diferencia entre los restos apunta a que los golpes se aplicaron de manera selectiva. Las marcas en los huesos indican que los atacantes llegaron al asentamiento en un momento de rutina y que la agresión comenzó con heridas letales antes de continuar con los impactos dirigidos a las tibias de ciertos miembros del grupo. Las posiciones de los cuerpos y la variedad en las fracturas muestran tratamientos distintos entre las víctimas, lo que sugiere que las motivaciones pudieron variar dentro del mismo episodio, con acciones que responden a decisiones tomadas durante el ataque en lugar de a un patrón uniforme. Al mirar todos estos momentos del pasado, queda una sensación extraña, como si el tiempo nos murmurara que la humanidad siempre ha sido más compleja de lo que imaginamos. Entre huesos rotos, huellas de violencia y silencios de miles de años, también se asoma la idea
de que seguimos tratando de entendernos a nosotros mismos. Cada descubrimiento abre otra puerta, otra pregunta, otra historia que todavía respira bajo la tierra. Y quizá lo más inquietante no es lo que encontramos, sino lo que aún permanece oculto, esperando a que alguien lo desentierre. Porque en cada fósil, en cada marca, se esconde una versión antigua de lo que algún día fuimos y de lo que aún podríamos ser.